doloroso abdominal de inicio insidioso o agudo y que a nosotros nos va a tocar determinar, de acuerdo al tipo de dolor del paciente, pues cómo se va a presentar, ¿sí? Generalmente se van a producir por uno de dos motivos. Uno puede ser la ruptura de barreras anatómicas, como puede ser en el caso de una apendicitis perforada o una diverticulitis perforada, en el caso de alguna víscera abdominal que se rompe, y otra puede ser inflamación inicial de la cavidad abdominal, del peritoneo y posterior translocación bacteriana. Ese término de translocación bacteriana se refiere a la migración de bacterias que normalmente están en un sitio como flora habitual hacia sitios estériles como la sangre o como la cavidad peritoneal. Normalmente no tenemos por qué tener bacterias ahí, pero si se inflama suficiente la pared intestinal puede volverse más permeable, por decirlo así, y permitir el paso de bacterias a otros sitios, ¿no? O como puede ser en el caso de la colangitis, por ejemplo, donde se produce una obstrucción de la vía biliar y esta obstrucción provoca acumulación de bilis y después de un tiempo esta acumulación de bilis favorece el sobrecrecimiento bacteriano y la translocación o la migración hacia otros sitios. Entonces, todos estos factores van a influir y obviamente se van a producir en un paciente susceptible. En el caso de las peritonitis, les mencionan, por ejemplo, que los pacientes susceptibles pueden ser los pacientes con cirrosis avanzada, pero en el caso de las rupturas de barreras anatómicas, pues no necesariamente tiene que haber un paciente susceptible o debilitado, se pueden producir en cualquier paciente, incluso joven y sano. Vamos a tener dos etapas en las infecciones intraabdominales. Una es la etapa de peritonitis o de inflamación como tal de la cavidad peritoneal, y si no se produce un control del proceso infeccioso, esta pudiera evolucionar a la formación de un absceso. Y le vamos a llamar a un absceso a la acumulación de pus o de líquido en alguna zona, en especial un líquido que está infectado, ¿sí? Y generalmente los estadios de las infecciones intraabdominales se van a tratar de forma diferente. En el caso de las peritonitis, muchas veces el tratamiento involucra solamente el control con antibióticos y en otras ocasiones la formación de los abscesos puede requerir el drenaje ya sea por radiología intervencionista o un drenaje francamente quirúrgico. Lo normal es que en el líquido peritoneal no haya bacterias y además que no haya muchas células, que no haya mucha respuesta inflamatoria, así que haya menos de 300 leucocitos y el predominio sea de mononucleares y que haya menos de 30 gramos por litro de albúmina. Entonces, este es un líquido que no está inflamado, tiene pocos leucos, los leucocitos que se encuentran son mononucleares y a diferencia de los procesos inflamatorios en los que vamos a empezar a ver que el predominio de células va a ser las polimorfonucleares, como hemos visto en muchos procesos infecciosos o inflamatorios. En el caso de la peritonitis bacteriana primaria, es esta peritonitis que se va a producir clásicamente, ustedes tal vez la conocen o la han escuchado, en el caso de los pacientes con cirrosis, por ejemplo, ¿no? Menciona que hay otras condiciones que pueden también facilitar o favorecer la peritonitis bacteriana. Los huéspedes, por decirlo así, que lo pueden presentar son los pacientes que tienen una tumoración, los pacientes con lupus eritematoso, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes que tienen hepatitis virales, todos ellos pueden facilitar o ser un factor de riesgo para que se produzca esta translocación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Generalmente sí son pacientes que tienen acumulación de líquido abdominal en mayor o menor grado y este líquido abdominal se va a inflamar y esto va a provocar dolor. Entonces, digamos que el síntoma tal vez como un poco más específico de peritonitis bacteriana primaria va a ser la presencia de dolor abdominal. El paciente puede referir el incremento del líquido abdominal como formación de ascitis y puede o no presentar fiebre también. La fiebre puede ser un síntoma no muy prominente, ¿sí? Pero el dolor abdominal tal vez es lo que va a ser un poquito más específico, ¿sí? Cuando uno sospecha, por ejemplo, un paciente con cirrosis de peritonitis bacteriana, la forma de corroborarlo es tomando una muestra de líquido de ascitis. Generalmente en procesos infecciosos donde hay líquido que se pueda puncionar, se va a puncionar con la finalidad de hacer diagnóstico. Y bueno, una característica de las peritonitis bacterianas primarias es que generalmente son monomicrobianas, es una bacteria la que está causando el proceso de infección. Uno puede hacer un ultrasonido, por ejemplo, de abdomen para documentar la presencia de líquido de ascitis o una tomografía de abdomen para documentar la presencia de líquido de ascitis y el líquido se va a ver de ciertas características. Puede ser que lo vean con detritus o con como filamentos o heterogéneo en vez de homogéneo. Puede ser que lleguen a documentar como tal la presencia de inflamación, pero la forma de corroborarla o diagnosticarla de forma objetiva va a ser mediante la punción de este líquido, en el cual vamos a ver un incremento de más de 250 polimorfonucleares. Entonces, en el caso de las peritonitis, de pasar a un grupo de células mononucleares, vamos a pasar a un grupo o predominio de células polimorfonucleares, es decir, de neutrófilos, ¿sí?
Una buena forma, o que menciona ahí su libro, de tener aislamientos es tomar la muestra de líquido, tomar varios mililitros de líquido y sembrarlo o inyectarlo o inocularlo en botellas de hemocultivo. Acuérdense que las botellas de hemocultivo son botellas especiales para recibir una mayor cantidad de sangre, contienen medio de cultivo, o sea, contienen un medio pues rico en nutrientes para las bacterias. Algunas de ellas pueden contener fijadores de antibióticos, o sea, algunas perlas que capten antibióticos y los fijen para permitir o facilitar que haya un mejor crecimiento bacteriano, o sea, que el antibiótico no se fije a las bacterias y las mate, y que en cambio el antibiótico se fije a estas perlas, se vuelve inactivo y facilita el crecimiento de bacterias. Entonces, estas botellas de hemocultivos normalmente se inoculan con 8 a 10 mililitros de líquido de ascitis, y se pueden guardar o se pueden sembrar, por decirlo así, durante 5 días, durante una semana o hasta durante un mes, con la finalidad de ver si hay un crecimiento como tal. Entonces, en el contexto de una peritonitis bacteriana primaria, los pacientes van a tener traslocación bacteriana, y en base a esta traslocación bacteriana es que vamos a tener los aislamientos más probables. Generalmente les menciona ahí su libro que la cobertura más importante debe ser contra bacilos gram negativos y contra cocos gram positivos. Es decir, bacterias que el paciente pudiera haber traslocado desde el tubo digestivo. Y por bacilos gram negativos se refiere específicamente al grupo de las enterobacterias. Si recuerdan, cuando hablábamos del artículo sobre el uso de laboratorio de microbiología clínica, les pone ahí un grupo de bacterias que se consideran las enterobacterias y que van a estar presentes en tubo digestivo y generalmente se van a aislar en pacientes que tienen cuadros de infecciones intraabdominales. Entonces, pues clásicamente se mencionan E. coli y Klebsiella, tal vez son las más conocidas, pero también hay otras bacterias como Serratia, como Enterobacter, o como Citrobacter, o como Proteus, o como Morganella, que son también bacilos gram negativos que podemos esperar en este tipo de cuadros. Y en este caso en especial, los cocos gram positivos se refiere principalmente a los estreptococos. Entonces, partiendo de aquí, la cobertura podría ir dirigida cuando es empíricamente contra estos microorganismos, pero idealmente en el caso de la peritonitis bacteriana el tratamiento pues será dirigido finalmente en base a lo que crezca en los cultivos, y los cultivos habrá que tomarlos en un momento oportuno, cuando el paciente acaba de llegar y empieza a hacerse la sospecha clínica de un proceso infeccioso. No es de tanta utilidad tomarlos, o el rendimiento sobre todo puede disminuir cuando el paciente ya ha recibido antibióticos previamente, ¿no? O sea, en pacientes que acuden a consulta y que ya llevaban 2 o 3 días tomando tratamiento antibiótico, bueno, en ese caso pues puede ser menos efectivo. Entonces, cobertura contra bacilos gram negativos y cocos gram positivos se puede obtener con ceftriaxona o con cefotaxima, ambas son cefalosporinas de tercera generación. Acuérdense que las cefalosporinas de tercera generación tienen mejor cobertura contra gram negativos que las de primera y segunda generación. Pueden tener parcialmente algo de cobertura contra algunas bacterias anaerobias, pero no es su principal pues, foco, pues. Y por otro lado, les mencionan en su libro piperacilina tazobactam como una penicilina que tiene además una cobertura contra anaerobios y que tiene un inhibidor de beta-lactamasas como el tazobactam, que puede permitir cubrir bacterias un poco más resistentes. Como siempre, el tratamiento empírico depende de dónde viene mi paciente, o sea, viene de la comunidad o viene de un hospital, qué antibióticos ha recibido previamente, estaba ya tomando alguna quinolona previamente como profilaxis, o para esto empezó a tomar amoxicilina y a pesar de eso persistió. Depende de cuántos episodios de peritonitis ha tenido el paciente, porque las peritonitis en los pacientes con cirrosis pueden ser recurrentes. Entonces, este es su primer cuadro o es el quinto del año y el paciente ya ha pasado por 2 o 3 esquemas de tratamiento. Por eso, en estos casos siempre se recomienda que se tomen cultivos, siempre. Y se puede hacer tinción de gram de los cultivos, perdón, de la muestra de líquido, con la finalidad de observar pues algunas bacterias y orientar un poquito mejor pues el tratamiento, ¿sí? En el caso de las peritonitis bacterianas secundarias, pues ya aquí estamos hablando ya no de un evento de translocación bacteriana, generalmente estamos hablando de un evento de una perforación o una ruptura de una barrera anatómica. Entonces mencionábamos la ruptura, por ejemplo, del intestino en el caso de los divertículos, o del apéndice, también cuando se rompen los cuadros de apendicitis aguda. Y entonces en este caso, como hay una perforación, pues parece lógico que lo que se fugue a la cavidad peritoneal pues van a ser muchas bacterias, no va a ser solo un tipo de bacterias, como en el caso de la peritonitis bacteriana primaria, en el cual el mecanismo es más una traslocación y es una diseminación hematógena, en el que generalmente pues no traslocan muchas bacterias a la vez, sino que trasloca una, persiste y se empieza a replicar.
En cambio, en el caso de una peritonitis secundaria, aquí vamos a tener pues fuga del contenido intestinal a la cavidad abdominal y entonces puede haber una flora polimicrobiana. Menciona su libro que entonces en este caso la cobertura de forma empírica va a ser para cubrir bacilos gram negativos y anaerobios. Y en este caso pues vamos a tener nuevamente a los enterobacterias que acabamos de mencionar y a los anaerobios, particularmente a los bacilos. ¿Sí? Son una de las especies o la especie tal vez más importante, perdón, al Bacteroides, pues Bacteroides fragilis, ¿no? Que es un anaerobio que va a encontrarse de forma predominante en tubo digestivo, sobre todo en tubo digestivo distal, y que pues va a constituir la flora más importante y una de las que necesariamente tenemos que cubrir. ¿Me puede decir, alguien sabe de ustedes qué antibióticos cubren bien anaerobios? Creo que ya lo hemos mencionado alguna vez. ¿Y cuáles son los antibióticos ahí? Tal vez estoy pensando en 2 antibióticos que su cobertura principal es contra bacterias anaerobias. Si yo quisiera cubrir anaerobios, ¿qué es lo que tengo que incluir en el esquema antibiótico? ¿El metronidazol? Entonces habíamos dicho que uno de ellos era metronidazol, así es. ¿Y otro cuál podría ser? ¿Los carbapenémicos? Ok, los carbapenémicos sí tienen cobertura contra anaerobios. De hecho, los 3 que están disponibles en México, imipenem, ertapenem y meropenem, tienen cobertura contra anaerobios. Sin embargo, estos se consideran de espectro amplio y su cobertura es, aparte de anaerobios, es contra gram negativos resistentes y contra cocos gram positivos sensibles, como pueden ser los estreptococos o como pueden ser los estafilococos meticilinos sensibles. Entonces, bueno, sí es correcto, o sea, sí cubren anaerobios, aunque no es como su principal o su única, vamos a decir, su único espectro. El otro podría ser clindamicina. Clindamicina también tiene, perdón, una cobertura importante contra anaerobios. Piperacilina, tazobactam, que ya los mencionamos, son algunos de los antibióticos que tienen mejor cobertura contra anaerobios. Por eso ustedes van a ver a lo mejor combinaciones como ceftriaxona para cubrir bacilos gram negativos más metronidazol, o ciprofloxacino para cubrir bacilos gram negativos más metronidazol, o más clindamicina. No se recomienda, si yo ya tengo un antibiótico de un espectro amplio como el carbapenémico, pues ya no es necesario que aparte le agregue metronidazol, no me ofrece algo extra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, meropenem, pues ya no es necesario agregar como tal metronidazol, ¿sí? Generalmente, igual para tomar una decisión, ok, ¿a quién le daríamos meropenem o a quién le daríamos metronidazol o a quién le daríamos piperacilina, tazobactam? En el caso de los tratamientos empíricos, pues dependen de factores propios del paciente, como si es más probable que tenga bacterias o que traiga bacterias que son flora normal, o si ya puede tener una flora alterada por haber estado hospitalizado durante mucho tiempo o por haber recibido muchos tratamientos, o si podría tener una flora de bacterias resistentes, en este caso de bacterias BLE, ¿sí? De bacterias con beta-lactamases. El libro menciona que en general no se hace punción de los pacientes con peritonitis porque lo que se va a obtener va a ser, pues, en muchos casos, por ejemplo, materia fecal, ¿no? O sea, en el caso de un paciente que se le perfora el apéndice o que se le perfora el intestino, si yo le tomara una muestra, pues lo que voy a obtener es pues, muestras de heces y entonces voy a tener una flora mixta y en realidad no hay un beneficio mayor o especial por tener esa muestra, ¿no? Si yo cubro bien la flora normal de ese paciente, pues entonces en ese caso probablemente ya con eso sea suficiente. ¿Cómo lo voy a sospechar? Por ejemplo, en el caso de la peritonitis bacteriana primaria, lo característico es un paciente que ya tiene un factor de riesgo, cirrosis, hepatitis, insuficiencia cardíaca, lupus eritematoso, alguna tumoración, que desarrolla dolor abdominal, que desarrolla datos de alarma de dolor abdominal, como datos de irritación peritoneal, que es propiamente pues, lo que describiría una peritonitis. Entonces va a tener rebote positivo, va a tener rigidez, va a tener el abdomen, pues en general se va a palpar duro, va a tener rebote al momento de hacer la revisión. El paciente puede limitar un poco sus posiciones o sus movimientos por la intensidad del dolor y a partir de ahí, pues voy a realizar algún estudio de imagen o puedo solicitar algún estudio de imagen con la finalidad de evaluar la presencia de líquido de ascitis y después estudiar. En el caso de los pacientes con peritonitis bacteriana secundaria, también voy a tener un cuadro de dolor abdominal, o sea, también voy a tener dolor abdominal que puede ser más o menos intenso, que puede ir evolucionando en el transcurso de horas. Por ejemplo, en el caso de la apendicitis aguda, pues primero empieza como un dolor vago o difuso que puede ser epigástrico o periumbilical
Y después de varias horas, el dolor se va localizando conforme la respuesta inflamatoria, pues también se va localizando hacia el sitio de inflamación. Y por eso los pacientes localizan el dolor hacia la fosa ilíaca del lado derecho, ¿sí? Y más o menos el paciente así va a ir localizando el dolor después de algunas horas. ¿Cómo voy a corroborar el diagnóstico? En el caso de las peritonitis bacterianas secundarias, lo puedo diagnosticar mediante un estudio de imagen. Para abdomen, niños, los mejores estudios, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, ¿cuál es la utilidad, por ejemplo, de una radiografía de abdomen para, o sea, cómo me podría servir en el caso de una peritonitis? ¿Qué es lo que, cuál es el dato que permite observar una radiografía de abdomen? Que es lo más sencillo que pueden hacer. Pues si es secundaria, podremos ver un nivel hidroaéreo, por ejemplo, abajo del diafragma, si se perforó alguna víscera. Yo diría que tal vez ese es el hallazgo como más importante y es lo máximo tal vez que te puede dar una radiografía, ¿no? Que puedas ver aire libre subdiafragmático, que es equivalente a una perforación intestinal, ¿sí? O sea, normalmente nunca hay aire abajo del diafragma y si puedes observar aire libre, bueno, puedes decir, mi paciente está perforado. Fuera de eso, no te va a permitir definir con mucha claridad los demás órganos abdominales. Los siguientes estudios que podemos realizar van a ser el ultrasonido, que puede ser de mucha utilidad. Como siempre, las ventajas del ultrasonido es sencillo, es fácil de conseguir, es barato, no implica radiación, se puede hacer al lado del paciente, en la cama del paciente, y un médico radiólogo que lo sepa realizar, pues puede con detalle observar, a ver, dónde está doliendo, qué estructura está aquí, cuál es la estructura que está molestando. Entonces puede tener muchas ventajas. En el caso de la PVP, de la peritonitis primaria, pues les permite observar líquido de ascitis y les dice en dónde hay más, y muchas veces lo utilizamos como guía para hacer la punción del líquido de ascitis. O sea, el radiólogo dice, aquí es donde está el líquido y esta zona es la que se punciona de forma más o menos segura para tratar de evitar un evento de perforación intestinal. Yo diría tal vez que el estudio que más detalle puede proporcionar en el caso de infecciones intraabdominales va a ser la tomografía de abdomen, que se puede hacer simple o se puede hacer con contraste intravenoso o se puede hacer incluso con contraste oral si quiero ver como la integridad del tubo digestivo o la presencia de lesiones o masas intraabdominales o intraintestinales. Entonces, la tomografía de tórax pues es un estudio que a lo mejor no está, yo diría ya está casi en todos los hospitales, pero no está en todos. Sí implica radiación. Si yo le voy a poner contraste al paciente, pues esto implica varias horas de ayuno para poder poner el material de contraste, pero me puede permitir observar muy claramente todos los órganos abdominales y me permite observar además la presencia de líquido y me permite observar la presencia de colecciones. En algunos casos, en los casos en los que uno sospecha una perforación, bueno, pues a veces el diagnóstico se hace de forma quirúrgica o la exploración se hace de forma quirúrgica para determinar dónde fue el sitio de la perforación. Entonces, en el caso de las peritonitis bacterianas secundarias, el tratamiento generalmente siempre va a involucrar un tratamiento quirúrgico más un tratamiento antibiótico. Y de hecho yo diría que el tratamiento definitivo es quirúrgico. Si está perforada el apéndice, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. Si hay un absceso, pues el tratamiento será el drenaje. En el caso de su libro menciona los abscesos intraabdominales, también como las lesiones que muchas veces van a requerir un tratamiento de drenaje. La cobertura de una peritonitis bacteriana secundaria va a ser empírica, nuevamente para cubrir bacilos gram negativos y anaerobios. Entonces van a haber combinaciones de cefotaxima o ceftriaxona con metronidazol. O van a haber combinaciones de piperacilina tazobactam, que ya incluye cobertura de anaerobios, o van a haber tratamientos como meropenem, mertapenem o imipenem, que ya tienen cobertura contra anaerobios, ¿sí? Entonces, generalmente, aparte del tratamiento antibiótico, pues vamos a tener el tratamiento quirúrgico, y en este caso el tratamiento muchas veces es el que salva la vida del paciente, ¿no? Porque una perforación en general sin tratamiento va a continuar progresando hacia sepsis y posteriormente hacia choque séptico. El libro les habla sobre una peritonitis, una tercera peritonitis, que es la peritonitis secundaria a diálisis peritoneal, que se presenta en pacientes que se realizan en, diálisis peritoneal por insuficiencia renal crónica y que cuentan con un catéter, como puede ser el catéter Tenkov, que lo tienen colocado dentro del abdomen, llega a la cavidad peritoneal y es a través de esta cavidad peritoneal como les permite hacer sus intercambios o sus diálisis. Sin embargo, como en todos los casos en los que hay un dispositivo que rompe barreras físicas, como puede ser una sonda, perdón, un catéter venoso central, un catéter vascular o como puede ser un catéter de diálisis, esta ruptura de barreras anatómicas puede facilitar o crear un camino o un trayecto por el cual pueden avanzar las bacterias desde afuera, desde la piel y llegar hasta la cavidad abdominal.
Por ese motivo, las peritonitis asociadas a catéter generalmente van a estar causadas por cocos gram positivos que vienen de la piel, como Staphylococcus aureus o Staphylococcus dorado, aunque pudieran haber otros microorganismos. Y generalmente el mecanismo es que migran las bacterias que se encuentran en la piel a través del trayecto del catéter, pueden provocar algo que se llama tunelitis, que es la inflamación de todo el trayecto por donde da el catéter, pueden provocar la formación de abscesos en el trayecto del catéter, o finalmente, si llegan a infectar la cavidad abdominal, pueden provocar una peritonitis. Generalmente, como la peritonitis se va a producir pues, por inflamación nuevamente del líquido peritoneal, la forma de diagnosticarla va a ser mediante la obtención de líquido dializado o de líquido de la cavidad peritoneal y documentando ahí la presencia de polimorfonucleares o la presencia de leucocitos, ¿sí? Entonces, la presencia de leucos en un paciente que solamente tiene un catéter y que no tiene otros factores de riesgo, no es cirrótico, no tiene falla cardíaca, etcétera, con líquido de ascitis doloroso, con dolor abdominal, con rebote, con irritación peritoneal, entonces va a sugerir la presencia de una peritonitis y entonces en ese contexto nuevamente el diagnóstico se hace a través de líquido de ascitis. Normalmente lo que hacen las personas que están evaluando el proceso de peritonitis es tomar una muestra de líquido, pero antes de sacarla permiten que el paciente mantenga el líquido que utiliza para su dializado durante varias horas dentro de la cavidad abdominal y después lo extraen con la finalidad de que se acumulen bacterias ahí, de que se produzca replicación bacteriana y que sea más sencillo identificar la bacteria que se encuentra ahí. Normalmente esto va a estar causado por una sola bacteria, no es habitual que haya varias. Y bueno, ahí su libro menciona, si hay varias, en el caso de las peritonitis asociadas a catéter, uno tendría que sospechar una peritonitis secundaria, o sea, por perforación, ¿sí? Entonces, la causa más importante, hasta un 40% de los casos, va a ser Staph aureus. Recuerden que los Staphylococcus aureus se dividen en aquellos que son meticilinos sensibles, que son estos que son sensibles a oxacilina, y meticilinos resistentes, que son los que son resistentes a oxacilina y que se cubren de forma diferente. Por este motivo, en el caso de los pacientes con peritonitis, la cobertura va dirigida para cocos gram positivos y por eso les mencionan cefalosporinas de las primeras generaciones. Por ejemplo, les sugieren cefazolina o les sugieren algunas bacterias, algunos medicamentos como fluorquinolonas, y en el caso de documentar la presencia de Staph aureus meticilino resistente, pues el tratamiento puede cambiar a vancomicina o a linezolid o a algún otro medicamento que cubra bien cocos gram positivos. Cuando hay un dispositivo en general en procesos infecciosos, siempre parte del tratamiento implica retirar el dispositivo. Por ejemplo, si es el catéter el que está infectado, el que originó la infección, se puede valorar la urgencia y la posibilidad de retirar el catéter. Esto está muy claramente indicado en los pacientes que tienen tunelitis, o sea, que tienen inflamación o absceso en el trayecto del catéter. En el caso de las peritonitis, por cierto, secundarias a procesos quirúrgicos en los cuales se puso, por ejemplo, una malla, ¿no? Una hernioplastia, en el cual se infectó la hernia que se colocó, parte del tratamiento también implica retirar la malla. Y muchas veces hasta que uno no retire estos dispositivos que facilitan la formación de biofilm, pues no se cura como tal el proceso infeccioso o el paciente está teniendo constantemente recaídas. En el caso de las peritonitis no tratadas, bueno, el proceso puede migrar hacia un absceso abdominal y en este caso, en el caso de los abscesos, pues vamos a requerir tratamientos que pueden ser quirúrgicos, o sea, el paciente puede necesitar entrar a cirugía y más recientemente se han optado por opciones menos invasivas como puede ser el apoyo por parte de un radiólogo que haga una punción y que haga un drenaje de la zona del absceso. Y esto se puede realizar en pacientes, en cualquier paciente, en la cama del paciente, al lado de la cama del paciente, y no implica que el paciente pase a quirófano. Tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, la anestesia. Pues puede ser que para una cirugía requieras una anestesia general y para un procedimiento de radiología pues no la requieras. Puede ser más sencillo, menos invasivo para el paciente. Si le dicen, a ver, solamente le vamos a puncionar el abdomen con una aguja y esto va a ser guiado y puede ser guiado por ultrasonido o por tomografía, contra vamos a quirófano, le van a abrir el abdomen y a través de eso se va a resolver el proceso. Bueno, pues hay pacientes que pueden ser mejores candidatos para este procedimiento. Generalmente se evalúa la extensión del proceso. Si yo tengo un paciente que está completamente llena la cavidad abdominal por una perforación de material de heces fecal, bueno, pues entonces probablemente sea más adecuado hacer un lavado o un aseo formal quirúrgico a solamente hacer una punción que va a abarcar pues una zona del abdomen. Me gustaría que viéramos nada más algunas imágenes de algunos cuadros que
Bueno, de algunas tomografías, nada más para ejemplificar un poquito, a ver si las puedo abrir, para ejemplificar un poquito mejor cómo son algunos de los procesos abdominales. Doctora, Dime. en caso de que al paciente tengan que quitarle la sonda peritoneal, optarían por hacerle una, o sea, hemodiálisis y hasta que el paciente esté recuperado le vuelven a poner la sonda peritoneal. Sí, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen catéter de Tenkov, que es el catéter para diálisis peritoneal, normalmente lo que hacen es lo dializan de alguna manera a través de este mismo catéter, se le inicia generalmente tratamiento antibiótico, se le retira el catéter y pues es variable. Puedes hacerle sesiones de hemodiálisis hasta que puedas nuevamente colocar un nuevo catéter. Depende un poco, hay pacientes que tienen ya la cavidad peritoneal tan lastimada o tan dañada que ya no pueden tolerar un nuevo catéter, o sea, el peritoneo queda fibroso o queda sellado o tiene adherencias y entonces no va a permitir futuros catéteres o va a facilitar complicaciones y entonces ya el paciente pasa formalmente ya a puras sesiones de hemodiálisis, o en el caso de un evento más sencillo, a lo mejor que sea un evento inicial o de primera vez, entonces en ese caso pudiera ser que pues que sí se llegara a recolocar un catéter, pero mientras tanto el paciente se hemodializa. Sí. Oigan, creo que no me permite mostrarles los videos. Les quería mostrar algunos de los videos que utilizamos para, de algunos de los drenajes, pero no veo la forma ahorita de presentárselos, pero bueno, déjenme ver a ver si lo puedo guardar en la presentación. Sí, creo que no me va a dejar, pero bueno, se los voy a tener que mandar más adelante. A ver, me van a ayudar, me van a decir si alcanza. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? La de mi correo. Sí, doctora. Sí, doctora. Déjenme ver si se puede descargar. Ahí están viendo la pantalla del video. Vemos su pantalla. Vemos su correo, doctora. Sí, se hace que no, entonces, bueno. Yo creo que voy a tratar de mandárselos. Bueno, si no se los mando después para que lo puedan revisar. La idea es nada más detallar un poquito las imágenes que podemos obtener por tomografía y cómo estamos haciendo los drenajes muchas veces por punción. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna infección grave en el que el paciente está inestable o está chocado, implica un riesgo alto a veces trasladarlo a quirófano, podemos aprovechar los estudios de imagen que ahora son muy detallados, una tomografía que puede decirte, bueno, tiene una colección subdiafragmática del lado derecho y evaluar hacer una punción de esas colecciones y mandarlas a estudiar. En el caso de las colecciones intraabdominales, una colección intraabdominal se refiere al acúmulo de líquido, o al decir el término colección me refiero a que está bien delimitado, hay una bolsa o una zona bien circunscrita con una pared que contiene el líquido y este líquido puede ser purulento. De hecho, generalmente cuando es una colección intraabdominal es un líquido purulento, espeso, que contiene bacterias y que está de alguna manera localizado hacia un sitio en especial. Entonces, en estos casos uno puede evaluar hacer una punción, que es una punción guiada por ultrasonido o por tomografía, en el cual se introduce una aguja, se aspira todo el líquido que se encuentra dentro de esta colección, se observa que se colapse la colección y se retira la aguja, o en otras ocasiones se deja un drenaje dentro de la colección para que siga fluyendo o siga saliendo el líquido.
Y entonces generalmente con esto resolvemos procesos de sepsis abdominal. Pero a veces sucede que el paciente no tiene una colección, sino tiene 5 distintas que se encuentran en toda la cavidad abdominal y pues no es factible puncionar al paciente 5 veces y dejarle 5 drenajes. Entonces generalmente uno selecciona a los pacientes en los cuales se puede hacer una punción o un drenaje y en base a eso se toman decisiones de cuándo es el mejor momento de hacerlo. Muchos de estos pacientes los valoramos en conjunto con el cirujano y en base a eso se van tomando decisiones. Hay pacientes en los que drenas la colección, el paciente está muy bien, 2, 3, 4, 5 días y luego vuelve a formar y en ese caso uno puede evaluar si no es necesario mejor hacer un lavado o un aseo quirúrgico. Esta clase es muy pequeñita, no sé si alguien tenga alguna duda más que quiera comentar. Ok, sí, ahorita no hay ninguna niños para el jueves, ya vamos a dejar la clase aquí. Vamos a revisar vamos a empezar a ver el próximo jueves 2 infecciones en especial, de las cuales vamos a hablar brevemente. Las 2 son sumamente relevantes. Ya vamos a empezar a hablar de agentes infecciosos específicos. Entonces, particularmente vamos a empezar a hablar sobre salmonela, las infecciones causadas por salmonela, y sobre brucela, o las infecciones causadas por brucela, o la brucelosis, ¿sí? Las 2 son infecciones sumamente frecuentes y les dedicamos una clase que yo creo que en la siguiente clase vamos a ver las 2 o vamos a poderla revisar, primero por la frecuencia que hay en nuestro país y segundo por la dificultad a veces para el diagnóstico clínico. No sé si ustedes hayan revisado o ya hayan tenido oportunidad de valorar a algún paciente con fiebre tifoidea o con brucelosis o de valorar los estudios que se solicitan, pero es sumamente frecuente que se soliciten estudios como son las reacciones febriles para hacer el diagnóstico y son estudios que muchas veces pues no queda muy claro su utilidad. Entonces les voy a pedir que para el jueves revisen tanto infecciones causadas por salmonela como las infecciones o la brucelosis causada por brucela. En el caso de las infecciones causadas por salmonela pueden ir desde una gastroenteritis convencional hasta el cuadro formal, que en México es muy conocido, de fiebre tifoidea o fiebre entérica, como vienen los libros de otros países de Estados Unidos, y en el caso de brucelosis, pues la fiebre de Malta, que es el único cuadro que puede causar. Les voy a pedir que lo revisen del Mandel. El Mandel es Mandel, Douglas y Bennett, son los autores, y es se llama, el título del libro es Principios de Tratamiento y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas. Ahí vienen 2 capítulos sobre cada una de las bacterias y les voy a pedir que lo revisen de ahí. Adicionalmente, la otra parte que vamos a hablar o que vamos a revisar son sobre pruebas diagnósticas para fiebre tifoidea, como pueden ser las reacciones febriles. Para eso les mando, yo creo que espero hoy mandarles el artículo sobre las reacciones febriles y también lo vamos a revisar como parte de la clase porque es importante para la interpretación o para el diagnóstico de las 2, ¿sale? Entonces, del Mandel, Principios de Tratamiento y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas, y el artículo para la siguiente clase para ver los 2 temas. Sí, son 2 temas cortitos, entonces espero que terminemos fiebre tifoidea y brucelosis, ¿sale? Los veo el jueves, nos doy clase el jueves. Disculpe, doctora. Ay, bueno. Disculpe, doctora. Dime. Durante la peritonitis, ¿el paciente se mantiene en ayuno y se mantiene con nutrición parenteral o cómo se mantiene su dieta? Perdón, me dices que si se mantiene en ayuno, ¿para qué, perdón? Se mantiene en ayuno y mantienen su aporte energético por medio de nutrición parenteral o cómo es ese tratamiento. Pues en el caso de las peritonitis bacterianas primarias, en realidad no requiere ayuno. De hecho, el procedimiento, por ejemplo, de punción de líquido de ascitis diagnóstica tampoco requiere ayuno. En el caso del paciente que va a entrar a quirófano, sí requiere ayuno. Generalmente el ayuno es de al menos unas 6 horas. Es principalmente por la sedación y la analgesia que se le va a dar al paciente. La anestesia puede, si hay alguna reacción y el paciente está intubado, lo que quieres evitar es que vaya a broncoaspirar. Entonces, por eso les das el ayuno. Y bueno, obviamente porque si está perforado el intestino, pues lo quieres mantener en ayuno. Generalmente es antes del control quirúrgico, pero una vez que se hace el control quirúrgico, por ejemplo, en el caso de una apendicitis perforada o en el caso de una perforación, no sé, diverticular, el ayuno dura unas cuantas horas después de la cirugía, pero si ya está como tal resuelto el foco o el proceso infeccioso, después de algunas horas se puede evaluar retomar la alimentación. Entonces, los pacientes generalmente no requieren como otro tipo de nutrición más que por vía oral después de la cirugía algunas horas. En el caso de algún paciente que tenga un proceso grave que no se ha podido contener, por ejemplo, cuando no los puedes alimentar por vía enteral, se puede valorar nutrición parenteral, pero esto casi
O sea, no es muy frecuente, es cuando de verdad no puedes utilizar el intestino por algún motivo, es cuando lo llegas a utilizar. Pero incluso en los casos en los que los cirujanos no pueden hacer lo que ellos le llaman una anastomosis primaria, o sea, se perforó una parte del intestino y lo que uno pensaría es, pues quitas el pedacito que está roto o perforado y vuelves a pegar los dos fragmentos. En el caso en el que no se puede hacer esto, no se puede hacer una anastomosis primaria, ellos habitualmente hacen alguna yeyunostomía o duodenostomía o colostomía y abren o sacan estos estomas que pueden ver ustedes en el abdomen de los pacientes hacia la cavidad, hacia el exterior, dejan la otra parte cerrada y pueden retomar la vía oral. Entonces, no, o sea, pueden retomar la vía oral después de algunas horas. Entonces, no es habitual que los pacientes se queden en ayuno mucho tiempo, ¿eh? La verdad es que solamente en lo que se repara el defecto y algunas horas después, y generalmente se inicia dieta líquida inicialmente y después de dieta líquida van progresando hacia dieta blanda o hacia dieta normal. En todos los demás casos de peritonitis sí, primaria y por catéter no se requiere ayuno, ¿eh? Incluso en pacientes que tienen dolor abdominal intenso por una peritonitis primaria, los cirróticos, se les puede dar de comer, ¿sí? Una vez que obviamente empiezas tratamiento y con monitoreo y a tolerancia. Ok. Muy bien, pues nos vemos el jueves. Gracias, entonces, ¿vale? Tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias.